Hola amigos, ¿cómo estáis? La incertidumbre gobierna en estos momentos el mundo, nadie intuimos siquiera el rumbo que puede tomar la guerra en Oriente Medio a cada minuto, pero todos somos conscientes que puede desembocar en que se tome el rumbo equivocado. Ya que en Occidentelandia tengo la impresión que ningún mandatario tiene la cabeza poblada de neuronas suficientes como para ser capaces de hacerse una composición del lugar, con algún átomo de realismo que les pueda suponer aceptar que el mundo feudal que han creado hasta nuestras fechas ya no existe. O mejor dicho, ya no puede existir, no tiene cabida en el futuro inmediato que la humanidad se encargará de remodelar sin ellos al mando. Y eso no lo aceptan, son personas locas, anormales, sádicos y asesinos en serie de poblaciones indefensas. Lo que está pasando en Gaza, con los palestinos, y en Ucrania donde todavía le exigen a Zelensky que lleve la picadora de carne a niños a modo de escudos humanos. Nos revuelve las tripas a cualquiera que no aceptemos ser parte de un colectivo como el que ha conformado la hidra OTAN. Hoy tenemos como novedades que Rusia sigue su ritmo demoledor contra toda la infraestructura militar de Ucrania, hasta el punto que se oyen voces dentro de Ucrania para que la gente abandone las ciudades. Y en Oriente Medio, que es la más peligrosa en estos momentos, Irán utilizó esta noche por primera vez en combate los misiles Fatah 1, que son hipersónicos con hasta Mach 15. Que ha desarbolado por completo a Israel y a su famosa cúpula infranqueable, y hace aguas por todos los costados, pero que el cowboy loco va con todo lo que tiene dispuesto a destruir Irán. Y como buen cowboy matón de barrio, amenaza con matar al ayatolá líder de los iraníes, dándole como alternativa la rendición total de Irán. Estas formas, el mundo no tiene que soportarlas bajo ningún concepto, ya está bien joder, así que vamos con los temas de ambas guerras, que no son pocos. Abandonen las ciudades y huyan. Rusia utiliza una nueva estrategia para bombardear Ucrania, es el mensaje que se puede ver en el periódico CERN.ru. El rapero ucraniano Yermak, comandante de compañía del 412 Regimiento, llamó a los ucranianos a abandonar las ciudades en previsión de posibles nuevos bombardeos. Desafortunadamente, esto es solo el principio, nos espera un otoño terrible y sangriento. Si es posible, váyanse a vivir fuera de la ciudad, con familiares, en cualquier situación, lejos de instalaciones estratégicas e infraestructuras críticas, escribió Yermak. En Ucrania, están seguros de que los ataques masivos continuarán y que se avecina un otoño difícil y sangriento. En lugar de firmar o negociar la paz ahora, las autoridades y las celebridades locales aconsejan a la gente que abandone las zonas pobladas y se prepare para nuevas acciones militares. Así, el país parece prepararse no para la paz, sino para un continuo derramamiento de sangre. El masivo ataque aéreo y con misiles contra Kiev podría indicar que las Fuerzas Armadas rusas están adoptando una nueva táctica de supresión precisa de la infraestructura de defensa ucraniana. En la noche del 16 al 17 de junio, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron uno de los ataques más grandes y precisos contra la infraestructura militar de Ucrania. El objetivo principal del ataque fue Kiev y las zonas adyacentes a la capital, donde se concentran las instalaciones más importantes del complejo militar industrial, depósitos de municiones, puestos de mando y sistemas de defensa aérea. La peculiaridad del ataque residía en su localización. Si bien antes los ataques se distribuían en diversas regiones de Ucrania, ahora la mayor parte de la munición se concentraba en un pequeño número de objetivos en la región de Kiev. Estas tácticas permitieron sobrecargar el sistema de defensa aérea enemigo y lograr una alta precisión de destrucción. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso, el ataque involucró armas aéreas, navales y terrestres de alta precisión, así como drones de ataque, incluido el Geranium. El ataque principal fue llevado a cabo por misiles de crucero Kh-101 y Kh-555, lanzados desde bombarderos estratégicos pesados Tu-95MS, así como drones de ataque kamikaze, que actuaron coordinadamente para maximizar su impacto. Los analistas militares destacaron que fue precisamente la concentración de los ataques en un número limitado de objetivos lo que produjo resultados significativos. Rusia está intensificando su ofensiva aérea, y esto es un hecho innegable.
Según datos del Estado Mayor de Ucrania, el ataque de hoy fue uno de los más potentes en la historia del conflicto. La concentración y la sincronización del lanzamiento fueron clave. Los grupos móviles de defensa aérea simplemente no tuvieron tiempo de reaccionar, señaló el experto. La zona más afectada fue el centro industrial de Zulianski, donde, según la crónica militar y otras fuentes, se ubica la 410 planta de reparación de aeronaves del consorcio Ukroboronprom. Se trata de una empresa de importancia estratégica que, según datos ucranianos, realiza el mantenimiento y la reparación de aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo equipos transferidos en el marco de programas de ayuda militar occidentales. Además, fue en Zuliani, donde supuestamente se desplegaron las baterías de los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses, entregados a Ucrania en 2023. Los expertos no descartan que algunas de ellas pudieran haber sido alcanzadas. Los ataques también impactaron la zona de la planta de radio de Kiev, y la infraestructura del distrito de Solomensky, donde, según diversas fuentes, podría haberse ubicado infraestructura militar crítica, puestos de mando, almacenes y nodos de comunicación. Una de las consecuencias más comentadas del ataque fue la destrucción de un gran depósito de municiones cerca de Kiev. Esta información fue confirmada, aunque indirectamente, por el activista mediático ucraniano Stanislav Bunyatov. Publicó una serie de emotivos mensajes en su canal de Telegram, admitiendo en la práctica la derrota de un importante arsenal. Solo tengo una pregunta: ¿por qué almacenar munición en almacenes para poder atacarlos y detonarlos antes del amanecer, si actualmente hay una grave escasez de munición en el frente? Escribió Bunyatov. Según él, el almacén contenía una gran cantidad de munición y los ataques con drones estaban concentrados. Según datos preliminares, se utilizaron al menos 16 drones kamikaze. Numerosas explosiones secundarias, según testigos presenciales, continuaron hasta la mañana, lo que podría indicar la destrucción de un arsenal considerable de artillería y misiles. A juzgar por la histeria de los canales de Telegram y blogueros de Kiev, el impacto fue un objeto de gran tamaño. Claramente no era un almacén con ayuda humanitaria. La detonación duró hasta la mañana, lo que indica un alto nivel de saturación de munición. Lógicamente, se debería haber utilizado tal cantidad en el frente, especialmente en condiciones de escasez, pero, al parecer, estaban ahorrando para la campaña de verano y no tuvieron tiempo. Según el experto, el ataque al almacén podría tener consecuencias estratégicas en las próximas semanas. Este era probablemente uno de los principales centros de suministro del frente en dirección a Kiev. La destrucción de tales instalaciones no solo representa un éxito táctico, sino un duro golpe para la estabilidad de toda la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La noche del ataque, la sirena antiaérea en Kiev se prolongó durante más de 6 horas, una de las alarmas más largas de los últimos meses. En la mañana del 17 de junio, también se escucharon sirenas en otras regiones, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Poltava y Kharkov. Esto indica una operación aérea a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas en toda la profundidad de la defensa aérea ucraniana. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, reconoció la fuerza del ataque en su canal de Telegram, calificándolo de uno de los más terribles en términos de escala y consecuencias. No reveló detalles, alegando secreto militar, pero señaló la destrucción de infraestructuras críticas. Resumiendo los resultados provisionales del ataque nocturno, los expertos señalaron que se alcanzaron 3 grupos de objetivos: fábricas militares, áreas de almacenamiento y defensa aérea. Si un Patriot fue realmente alcanzado cerca de Kiev, y esto lo indican tanto la naturaleza de las explosiones como su ubicación, esto significa la pérdida de un elemento clave de la defensa escalonada de la capital. La zona industrial de Zuliani no es solo una fábrica de aviones. Es un centro logístico y de reparación, donde se recolectaban piezas y equipos, y donde se ajustaban. Ahora, este centro está prácticamente fuera de servicio, añadió. Los analistas dicen que la operación nocturna marca un cambio en el enfoque estratégico de Rusia en el uso de ataques aéreos. Si antes los ataques se distribuían por todo el territorio de Ucrania,
ahora tienen un carácter claramente focal. Las Fuerzas Armadas rusas no están dispersando sus recursos ahora. Están atacando 2 o 3 objetivos, pero con la máxima densidad de ataque. Esta táctica contradice la lógica de la defensa aérea ucraniana, que se ven obligadas a concentrar sus recursos, lo que las hace vulnerables. El ataque de ayer es un ejemplo clásico de esta nueva estrategia. Los analistas coinciden en que el ataque del 17 de junio tendrá un impacto directo en la situación en la línea de contacto. La destrucción de los depósitos de municiones, la destrucción de las instalaciones de reparación y mantenimiento de equipos y la posible pérdida de los sistemas de defensa aérea debilitan la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para defender Kiev y brindar apoyo al frente. Las huelgas en logística siempre tienen un efecto retardado. Después de 1, 2 o 3 semanas, habrá interrupciones en el frente. Este es el impacto estratégico, sobre todo porque, al parecer, las huelgas continuarán y se intensificarán. Y para terminar de amargarle la vida a Zelensky, en la reunión del G7 en Canadá, Zelensky tuvo que salir por patas de allí detrás de Trump, porque los frikis del G7 le ningunearon. Salió cabreado de ahí, recortó su agenda de visitas a Canadá y regresó con las manos vacías. Zelensky se dirigió a los participantes de la cumbre y personalmente al presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, para pedirles que aumenten las sanciones contra Moscú, que doten a Ucrania de sistemas de defensa aérea y garanticen un apoyo financiero estable de $40.000 millones anuales. También exigió una reducción del precio máximo del petróleo ruso a $30. ¿Puede haber mayor muestra de inestabilidad cognitiva? Con la que está cayendo en Oriente Medio, que puede conllevar el cierre de los estrechos de Hormuz y el del Mar Rojo, pidiendo que nadie compre petróleo ruso. ¿En qué planeta estará esta gente del G7 y Zelensky varios? Yo creo que del planeta que vengan, cuando sus madres llegaron a la Tierra y tuvieron que dar a luz. A estos no los parieron, a estos los cagaron. También esperaba reunirse con Trump para discutir la ayuda militar, pero el presidente estadounidense se fue antes. Muchos interpretaron esto como una señal significativa de que Ucrania ya no era de especial interés para Estados Unidos. Había caído en la jerarquía de prioridades. Los diplomáticos ucranianos estaban frustrados, y en algunos casos amargados, por la negativa de Trump a hacer de Ucrania una prioridad después de que Zelensky volara 5.000 millas a la conferencia del G7, escribe The Guardian. El Berliner Zeitung también señala que la cancelación de la reunión entre Trump y Zelensky en la cumbre del G7 en Canadá fue una señal negativa para Kiev. La salida anticipada de Trump a Washington fue una señal negativa para Ucrania e indica una disminución de la prioridad de la cuestión ucraniana para Estados Unidos. Es dudoso que Zelensky tenga la oportunidad de hablar con Trump pronto, de lo contrario, será otro golpe para Kiev. Y una prueba más, de que Estados Unidos piensa y actúa de forma diferente en esta crisis que los europeos. Para Washington, el fuego en Kiev y Odessa es menos peligroso que en Teherán y Tel Aviv, subraya el artículo. Según Foreign Policy, el resto de la reunión, que continuó el martes, se llevó a cabo en un formato de 6, tal vez más educado pero menos capaz de coordinar acciones significativas. Los líderes del G7 no han emitido una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania debido a la resistencia de Estados Unidos. Estados Unidos no está de acuerdo con la firmeza de las medidas sobre las acciones de las tropas rusas en Ucrania y exigirá que se suavicen. Los estadounidenses no querían que parte del lenguaje duro contra Rusia se incluyera en la declaración conjunta, porque temían que pusiera en peligro las negociaciones con ese país para poner fin a la guerra, dijo a CBC News una fuente familiarizada con el asunto. Según informes de los medios, los líderes del G7 acordaron 6 declaraciones sobre la trata de personas, la inteligencia artificial, los minerales críticos, los incendios forestales, la represión transnacional y la computación cuántica. Y digo yo, pero estos capullos del G7, ¿quiénes han creído que son? Ni que lo que adopten en sus reuniones nos importa un comino al resto del planeta, que ya los consideramos asesinos en serie de pueblos, que además son tan cobardes que siempre atacan en manada. Y tienen la desfachatez de llamarse coalición internacional, en vez de llamarse jauría.
anda que les den. Sobre el misil Fatah-1 que Irán ha presentado esta noche en combate para reventar las defensas israelíes, decir que fueron presentados por los Cuerpos de Guardianes de la Revolución Islámica en junio de 2023, es el primer misil hipersónico de Irán. Destaca por su velocidad, precisión y maniobrabilidad, así como por su capacidad de eludir los sistemas de defensa antimisiles más avanzados, incluida la cúpula de hierro de Israel. El Fatah-1 es capaz de desarrollar velocidades de entre Mach 5 y Mach 15, de 6.000 a 18.000 km/h, y ha demostrado un alcance de 1.400 km. La cúpula de hierro se está agrietando. Israel no puede atravesar los búnkeres en Teherán, pero como he dicho, las bestias atacan en manada y han llamado a la jauría internacional. Y el cowboy ha corrido en auxilio de los valientes guerreros de Israel, especializados en matar niños y población civil indefensa y famélica, y no ha tardado nada en amenazar a Irán, que recibió un duro ultimátum de rendición de 48 horas por parte del cowboy. Pues la respuesta llegó en solo unas horas. Los misiles Fatah-1 volaron esta noche a Israel. La reacción de la manada ha sido inmediata. La noche del 17 de junio, buques de guerra de la Marina de Estados Unidos abandonaron la base en Bahrein y se dirigieron al Golfo Pérsico, ubicado a 250 kilómetros al sur de Irán. Estados Unidos iba a atacar Irán anoche. El propio Trump en la víspera estuvo marcado por una retórica extremadamente dura, exigiendo que Teherán deponga las armas y se rinda. No quiero negociar. Quiero un margen de 48 horas, dijo el cowboy. Entonces todo el mundo estaba esperando los comentarios de Donald Trump, después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Los medios, citando sus fuentes, afirmaron que la guerra sería declarada a Irán. Sin embargo, más tarde la administración comenzó indirectamente a refutar esta información. El presidente de Estados Unidos insinúa una posible participación de Estados Unidos en una acción militar contra Irán. El conflicto entre Israel e Irán se encuentra en un momento crítico, ya que Trump exige la rendición incondicional de Teherán. El presidente estadounidense está alimentando las especulaciones sobre la intervención militar estadounidense, tras días de bombardeos israelíes y ataques con misiles iraníes en represalia. La guerra de Israel con Irán parecía estar acercándose a un punto de inflexión el martes por la noche, después de 5 días de bombardeos y ataques con misiles de represalia por parte de Irán. Trump convocó una reunión de su equipo de seguridad nacional en la sala de situaciones de la Casa Blanca después de un día de retórica febril en la que el presidente estadounidense dio señales marcadamente contradictorias sobre si las tropas estadounidenses participarían directamente en la campaña de bombardeos de Israel contra Irán. El jefe de la Casa Blanca declaró a la prensa esta mañana que esperaba que el programa nuclear iraní fuera destruido mucho antes de que fuera necesaria la intervención estadounidense. Posteriormente, recurrió a su propia plataforma de redes sociales, Truth Social, para sugerir que Estados Unidos tiene en la mira al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y podría tomar la decisión inminente de tomar medidas ofensivas. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a atraparlo ni a matarlo, al menos no ahora mismo, dijo Trump. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está acabando la paciencia, dijo el cowboy en un marcado lenguaje barrio bajero. En una publicación minutos después, Trump exigió directamente la rendición incondicional. La especulación sobre la posible incorporación de Estados Unidos a la ofensiva no solo se ve alimentada por las fuertes amenazas de Trump, señala The Guardian. También ha venido acompañada de un repentino redespliegue de aviones de guerra estadounidenses a Europa y Oriente Medio, en medio del consenso general de que las instalaciones de enriquecimiento de uranio en las profundidades de Irán podrían ser impenetrables sin las potentes bombas antibúnkeres, que solo la Fuerza Aérea estadounidense tiene a su disposición. Si Irán no da marcha atrás, la destrucción completa del programa nuclear iraní está en la agenda, algo que Israel no puede lograr solo, dijo el canciller alemán mosquetero fiel, Friedrich Merz, a la cadena de televisión ZDF el día después de reunirse con Trump en la cumbre del G7 en Canadá.
Luego salió otra cabeza auxiliar de la hidra llamada Emmanuel Macron haciendo de poli bueno como si alguien le hiciera caso, haciendo un llamado a la moderación, afirmando: reconocemos el derecho de Israel a la legítima defensa, pero no apoyamos acciones que amenacen la estabilidad en la región. El mayor error que se puede cometer hoy en día es intentar cambiar el régimen en Irán por la vía militar, porque eso conduciría al caos. Toma ya. A pesar del despliegue de tropas estadounidenses y de los comentarios amenazantes de Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, que también asistió a la reunión del G7, insistió en que Estados Unidos no tenía intención de unirse a la campaña de bombardeos contra Israel. Nada de lo que ha dicho el presidente sugiere que vaya a intervenir en este conflicto, insiste Starmer. Al contrario, la declaración del G7 se centró en la desescalada. Me senté junto al presidente Trump en la cena, así que creo que no tengo ninguna duda sobre el nivel de acuerdo. Qué importante se siente este palmero, solo porque cenó al lado de Trump. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance también recurrió a las redes sociales para analizar las opciones de Trump. Podría decidir que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento de uranio. Esa decisión, en última instancia, le corresponde al presidente, escribió Vance. Antes de añadir que la gente tiene razón en preocuparse por la política exterior, después de los últimos 25 años de una política exterior absurda. El caso es que yo, después de oírlo, no tengo ni puñetera idea de lo que dijo. El caso es que esta gente están muy nerviosos, sus economías están en precario, y cada día les cuesta más robar. Tampoco pueden tapar el espectáculo que se ven en sus ciudades llenas de tiendas de campaña por las aceras como única vivienda. Su sistema ya no puede dar de comer a su pueblo, lo que me induce a creer que querrán llevar comida sacada de graneros ajenos. Además, ahora están atacando a su arma de destrucción masiva llamada dólar. Los bancos centrales mundiales reducen las reservas de dólares. Los bancos centrales de todo el mundo seguirán aumentando activamente sus reservas de oro en 2025, al tiempo que reducirán la proporción de dólares estadounidenses en dichas reservas. Estas son las conclusiones de un estudio anual del Consejo Mundial del Oro, cuyos resultados fueron publicados por la publicación británica Financial Times. Los expertos subrayan que la principal razón de la demanda estable de oro entre las instituciones financieras estatales siguen siendo los riesgos geopolíticos. Los temores a nuevas sanciones de los países occidentales, así como las dudas sobre el futuro estatus del dólar estadounidense como principal moneda de reserva mundial. Estos factores contribuyen a que el oro sea considerado un activo estratégico, capaz de proteger las reservas nacionales ante posibles shocks económicos externos. Según el informe, el 95% de los banqueros centrales encuestados creen que sus países continuarán aumentando sus reservas de oro en los próximos 12 meses, el nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 2018. Además, 3/4 partes de los encuestados esperan que la participación del dólar estadounidense en la estructura de las reservas internacionales disminuya en los próximos 5 años. En medio de la continua demanda de las instituciones financieras, los precios del oro han aumentado aproximadamente un 30% desde principios de 2024. Los precios del oro se han duplicado en los últimos 2 años, lo que refleja el empeoramiento de la inestabilidad financiera mundial, la mayor volatilidad del mercado de capitales, y la creciente demanda de activos tradicionales de refugio seguro, como el metal precioso. En abril de 2025, el precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico, superando la marca de $3.500 por onza Troy, convirtiéndose en el 28º récord de los últimos años. Sin embargo, en junio, el precio del metal cayó ligeramente ante una disminución temporal de las tensiones en el mercado. Al 16 de junio, el precio era de $3.415 por onza, un 0,5% inferior al nivel de los días anteriores. Los expertos señalan que el oro conserva su papel como activo estratégico para los bancos centrales debido a una serie de ventajas: estabilidad durante periodos de crisis económica, completa libertad frente al riesgo de impago por parte del emisor, y la capacidad de proteger el valor de los activos de la depreciación inflacionaria.
También vale la pena señalar que la demanda de oro por parte de los bancos centrales ha alcanzado niveles récord. Por ejemplo, en 2022 y 2023, las compras combinadas ascendieron a más de 1.000 toneladas anuales, volúmenes que no se han visto desde la década de 1960. Los principales compradores siguen siendo China, India, Turquía y Rusia, que buscan reducir la dependencia de sus reservas de divisas del dólar estadounidense. Ante este descalabro que supone para la hegemonía del dólar, rápidamente ha salido la falsimedia a echarle un capote a Estados Unidos, diciendo que el oro bajará pronto. El grupo analítico Citi ha publicado un pronóstico para el mercado de metales preciosos, según el cual se espera que los precios del oro bajen al rango de $2.500–2.700 por onza troy en la segunda mitad de 2026. Estas expectativas están vinculadas a un posible debilitamiento de la demanda de inversión, a la mejora de las perspectivas de crecimiento económico mundial, y a una probable reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, informa Bloomberg, echando un capote a Estados Unidos para que no cunda el pánico y el dólar arda como latea. El día que las bolsas desaparezcan, y los estados regulen los intereses del dinero a cifras simbólicas, prohibiendo la especulación financiera, el mundo empezará a ser un poco más feliz, porque nos habremos deshecho de toda esta lacra de gentuza, que solo son asaltacaminos digitales cuando no con cañoneras, que con cantos de sirena despiertan la avaricia en la gente, convirtiendo a todo el que tenga algún capital acumulado por pequeñito que sea, en rentistas potenciales. Esto es todo amigos, reciban un saludo.